Antes de hablar del pseudocódigo, tenemos que saber sus etimologías. Por primero, pseudo deriva del griego de pseudo, que puede traducirse como falso. Código emana del latín, en concreto códices, codex, que se empleaba para referirse a los documentos o libros donde los romanos tenían escritas todas y cada una de las leyes. Nuestra lengua apela a diversos elementos compositivos para formar palabras. Uno de los más habituales es pseudo, que permite referirse a que algo no es original, sino que es falso o una imitación. Un código, por su parte, es una serie de símbolos que forman parte de un sistema y que tienen un determinado valor ya asignado. Los símbolos que se incluyen en un código se combinan respetando reglas y permiten transmitir un mensaje. Estas definiciones que acabamos de escuchar nos permiten comprender que el pseudocódigo es una noción que se emplea en el ámbito de la informática. Es decir, se trata de un falso lenguaje, ya que apela a las normas de estructura de un lenguaje de programación, aunque se encuentra desarrollado para que pueda ser leído por un ser humano y no interpretado por una máquina. Esto está considerado como una descripción de un algoritmo que resulta dependiente de otros lenguajes de programación, ya que para que una persona pueda leer e interpretar este código en cuestión, se excluyen algunos datos que no son claves para entender lo que se quiere llegar a hacer. En pocas palabras, el pseudocódigo es importante, ya que es como la base para toda la programación, ya que con esto tendrás las ideas más claras de lo que realmente quieres hacer. Y ya una vez que ya hayas hecho como la base del programa, pues todo te resultará mucho más fácil que intentar iniciar de un lenguaje más complicado desde cero. Este pseudocódigo te puede ayudar a realizar programas, a hacer sumas, restas, multiplicación, puede hacer varias cosas matemáticas, algebraicas. Puedes hacer prácticamente de todo con este dichoso pseudocódigo, ya que tiene mucha flexibilidad a la hora de usarlo. A nosotros tocó el problema 3, el cual es elaborar un programa que lea un número entero y que imprima todos los divisores de dicho número, además de la cantidad de divisores del número inicial. Este problema está muy relacionado con el tema fundamental de la aritmética. Dicho en otras palabras, lo que se pretende es que el programa nos calcule el conjunto de los divisores de un número. Por ejemplo, supongamos que ingreso el número 12. Este dato puede ser cualquiera, pero para el ejemplo vamos a suponer que es el número 12. Lo que el programa debe realizar es, consecuentemente, este dato dividirlo entre 1 y si el residuo de esta división nos da 0, quiere decir que 12 es divisible por 1, luego el mismo. El dato lo va a dividir entre 2 y si el residuo nos da 0, entonces quiere decir que 12 es divisible por 2 y así secuencialmente. Se va a ir realizando esta operación hasta que finalice cuando el dividiendo sea el mismo dato que el usuario ingresó. Entonces la operación va a terminar cuando el dato ingresado se divida por el mismo 12 por el mismo. Entonces quienes son el conjunto de los divisores del número 12 van a ser esos divisores donde el residuo de la división nos dio 0, por ejemplo en este caso en el número 1 y el número 2, el número 3 y el número 4. Aquí el número 5 el residuo no fue 0, entonces 12 no es divisible por 5, pero sí entre 6 y ahí en adelante ninguno de estos datos. Y al final entonces cuando el dato se divide entre el mismo, 12 es dividido entre el mismo, entonces podemos decir que el conjunto de los divisores del número 12 en este caso es 1, 2, 3, 4, 6 y 12. El teorema fundamental de la aritmética fue obtenido por Euclides y presentado originalmente como corolario al llamado primer teorema Euclides. La demostración formal no se dio hasta la publicación de las Disquisitiones Arithmeticae por Carl Friedrich Gauss en 1801. El teorema fundamental implica que las funciones aritméticas aditivas y multiplicativas están completamente determinadas por sus valores en las potencias de los números primos. Cualquier número entero o n mayor que 1 puede escribirse de manera única, salvo el orden, como un producto de números primos.
primer lenguaje de programación del mundo se llamó Fortran, acrónimo de Formula Translation, y fue creado en 1956. El primer bug de la computadora fue llamado así a causa de un insecto real. Hoy en día existen más de 700 lenguajes de programación. Se necesitan menos códigos para enviar a un hombre a la luna que para manejar un celular.